Buenas noches, gracias y paz les sea multiplicada. Les habla Osmo Morales desde la ciudad de Cartagena, saludando especialmente a mis pastores Mariano y Marisa Álvarez, pastores de la iglesia cuadrangular del 1 de Mayo, y a toda la iglesia y familia cuadrangular del 1 de Mayo y todos los hermanos y amigos que en estos momentos inician o empiezan a conectarse para esta transmisión. Vamos a estar compartiendo una porción de la palabra, vamos a dar un poquito de tiempo allí para que empiecen a conectarse. Desde ya saludamos a todos los hermanos y amigos de otras ciudades, de otros países que nos están viendo. Que la gracia y el favor del Señor esté sobre sus vidas, que su protección y su cobertura esté sobre cada uno de ustedes y toda su familia. Que todas las promesas que el Señor ha hecho en su palabra se manifiesten y se materialicen a favor suyo y a favor de su casa. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios Todopoderoso, por todos aquellos que empiecen a conectarse, Dios, desde ya. Tu Espíritu Santo esté obrando con poder. Tu Espíritu Santo esté allí preparando el ambiente, la atmósfera en cada casa, en cada vida, en cada corazón, en cada persona, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. No tenemos sino palabras de agradecimiento para ti, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu protección y por tu cobertura. Padre, gracias porque tú eres digno de ser exaltado y de ser glorificado. Padre, en esta hora, oh Dios, nos acercamos delante de ti para colocar este tiempo en que vamos a estar compartiendo tu palabra. Padre, queremos pedirte en el nombre poderoso de Jesús, como tus hijos, que permitas que tu Espíritu Santo, Señor, prepare el ambiente, la atmósfera, el corazón de cada vida, de cada persona, de cada familia donde esta palabra está llegando, Señor, donde esta transmisión está llegando. Quiero, Señor, activar el poder del acuerdo y ponerme de acuerdo con cada uno de ellos. Señor, para levantar, oh Dios, una voz de gracia, de acción de gracias delante de ti. Señor, te damos gracias porque podemos compartir tu palabra a través de estos medios. Gracias porque a través de estos medios podemos llevar tu palabra, Señor, a cada vida, a cada familia, a cada persona. Padre, gracias porque nos permites, Dios, ser instrumentos tuyos, Dios Todopoderoso. Gracias por la vida de cada persona, de cada familia, de cada Señor, de cada vida que hoy está, Señor, conectada, Dios. Te pido que tu Espíritu Santo vaya preparando la atmósfera en sus casas, en sus vidas, Señor, en sus corazones. Padre Celestial, gracias, Dios, por tu protección, porque tú nos has guardado, porque tú nos has protegido, porque has hecho tu promesa real para nosotros, para tu pueblo. Oro, Señor, en acción de gracia, y oramos en acción de gracia por todo lo que tú estás haciendo, porque tú nos has ayudado, porque tú nos has fortalecido, porque a pesar, Señor, de la angustia, de las situaciones, de las circunstancias, tú has estado ahí para darnos paz, Señor, para darnos consuelo. Señor, queremos seguir descansando en ti, queremos seguir sintiéndonos protegidos en ti. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias, Señor, porque tú nuestro socorro y nuestro auxilio en medio de las tribulaciones. Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Hubiéramos desmayado, Señor, si no supiéramos que veremos tu bondad en esta tierra, que tú tienes cuidado de nosotros, que tú tienes cuidado de tus hijos. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque sabemos que este es un tiempo determinante, que este es un tiempo donde tú vas a hacer diferencia entre el que te sirve y el que no te sirve. Tú vas a hacer diferencia, Señor, y te damos gracias. Gracias porque nos escogiste, Padre. Gracias porque enviaste a tu Hijo para salvarnos. Gracias porque has enviado a tu Espíritu Santo para santificarnos cada día, para consolarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos, para enseñarnos. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en nosotros. Sigue obrando de manera poderosa en cada vida, en cada persona. Señor, colocamos en tus manos, oh Dios, nuestra nación. Colocamos en tus manos nuestras ciudades. Colocamos en tus manos nuestra familia. Colocamos en tus manos nuestras vidas. Señor, haz tu perfecta voluntad. Glorifícate con poder. Señor, que en medio de esta circunstancia
tú seas glorificado. Que en medio de esta circunstancia tú seas exaltado. Que en medio de esta circunstancia tú seas exhibido y conocido. Que las naciones, Señor, reconozcan que tú eres el único Dios. Que tú eres el único Salvador. Que tú eres el único Señor. Que tú eres el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Señor, que tú seas glorificado en medio de tu pueblo. Que tú seas glorificado en medio de tu iglesia. Que tú seas glorificado en medio de tus escogidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, sigue fortaleciéndonos, sigue ayudándonos, sigue, Señor, esforzándonos, Señor. Oh Dios, permite, Dios Todopoderoso, que nuestra fe en ti crezca, que podamos estar arraigados y cimentados en ti, Jesús. Que cada día podamos crecer en el conocimiento de ti. Que cada día podamos expresarte a ti, aún en medio de las situaciones que no entendemos, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las crisis. Tú seas exaltado, tú seas exhibido, tú seas magnificado en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Padre, glorifícate con poder. Padre, desde ya, Señor, empieza a moverte en cada hogar. Desde ya empieza a moverte en cada vida. Señor, desde ya, a través de tu Espíritu Santo, toca, Señor, a tu pueblo. Señor, el que necesita ser fortalecido, a través de tu Espíritu Santo sea fortalecido. El que necesita ánimo, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, sea animado. Señor, el que necesite ser sanado, tócalo, Señor, por la promesa que cumpliste en la cruz del Calvario. Padre, glorifícate con poder en medio de tu pueblo. Glorifícate con poder en medio de cada vida, en medio de cada familia, en medio de cada persona, Dios Todopoderoso. Que hasta llegando esta señal, que hasta donde está llegando esta transmisión, tu bendición se materialice, tu bendición se manifieste. Padre, glorifícate con poder. Mira, Señor, el deseo del corazón de tu pueblo. Señor, tú nos enseñas que si nos deleitamos en ti, Señor, tú cumplirás el deseo de nuestro corazón. Avívanos en ti cada día. Fortalécenos en ti cada día. Aviva tu obra en medio de tu pueblo. Aviva tu obra en medio de tu iglesia. Aviva tu obra en medio de tus escogidos. Aviva tu obra en medio de tus hijos, los que has lavado y comprado con la sangre de tu Hijo Jesús. Glorifícate con poder sobre cada persona, sobre cada vida, que abre su corazón a ti, Señor, que abre su casa a ti, Señor, a través de este medio. Tu gracia, tu favor y tu bendición esté sobre ellos. Te lo pedimos y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús, y te damos gracias, Señor. Llena cada hogar y cada vida con tu presencia. Manifiesta tu presencia en cada hogar, en cada familia, en cada corazón, Señor. Glorifícate con poder. Glorifícate en nuestras casas, Señor. Glorifícate en nuestras vidas. Glorifícate en nuestros hijos, Señor, en nuestra familia. Te damos gloria y te damos honra, Señor, porque solo tú te lo mereces, Dios. Llena con tu presencia nuestra vida. Oh, Señor, nuestra provisión, nuestra ayuda, nuestra defensa, nuestra fortaleza en medio de tribulaciones. Tú eres el que nos esfuerzas en medio de nuestras debilidades. En ti podemos decir que somos fuertes, Señor. Gracias, Padre Celestial. Les bendigo a los que apenas están iniciando. La gracia, el favor del Señor esté sobre ustedes. Que el Espíritu Santo esté preparando sus corazones, sus vidas. Que la gracia, el favor del Señor esté sobre ustedes, sobre toda su familia. Y así como hasta ahora el Señor les ha protegido, les siga protegiendo. Quiero hoy compartir con ustedes una porción de la palabra que la hemos titulado ¿Cómo afrontar las aflicciones? ¿Cómo afrontar las aflicciones? Para ello yo quiero que usted busque allá en su casa, abra su Biblia en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo del 9 al 13. Y también vamos a estar leyendo del mismo capítulo el versículo 21 y 22. Usted podrá leer todo el capítulo en su casa, pero para aprovechar el tiempo voy a abreviarlo de esta forma.
Mateo capítulo 24, versículo 9 al 13. Dice la palabra del Señor que está bendecida. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Dice el versículo 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Saben cómo me gustaría a mí traer una palabra diferente? Pero yo creo que este es un tiempo donde nosotros, los que hemos sido escogidos, los que hemos sido llamados, los que hemos sido comprados con la sangre del Cordero, tenemos que prepararnos. Si Jesús dejó esta palabra diciéndonos lo que iba a pasar, es porque Él quiere que nosotros nos preparemos para esta situación. Él quiere que nosotros nos preparemos para lo que está pasando. Saben, el mundo cambió. El mundo en que nosotros vivíamos cambió. Ya no es el mismo mundo. Ya no es el mismo mundo en el que vivimos. ¿Sabe? Pero tristemente yo, a través de las redes y del Face, me doy cuenta que hay gente que parece que estuviera viviendo en el mismo mundo en el que vivíamos antes de que apareciera esta pandemia. Y estoy hablando directamente a gente que se dice que ha sido lavada y comprada con la sangre de Jesús, pero que todavía sigue creyendo que esto pasará y que todo va a estar bien. ¿Cómo me gustaría a mí decirle que esto va a pasar y va a estar bien? Pero déjeme decirle, esto no va a estar bien después de que salgamos de esto. Pero lo que sí le digo y lo que sí dice la palabra es que todo esto que está pasando y lo que va a pasar para los llamados y los escogidos de Dios obrará para bien. Obrará para bien. Miren, a veces nosotros nos preocupamos. Yo escucho mucha gente, veo mucha gente preocupada porque qué es lo que va a pasar, es que se va a aparecer el anticristo, es que va... Hermano, nosotros no tenemos por qué estar asustados, nosotros no tenemos por qué estar angustiados, nosotros no tenemos que estar diciendo qué va a pasar, porque el Señor en su palabra ya nos ha dicho qué va a pasar. Él ya dejó estipulado qué iba a pasar. Nosotros lo sabemos, que van a haber guerras, que van a haber rumores de guerra. Si usted lee todo el capítulo 24, de eso habla, las señales que se iban a dar antes del fin. Y si el Padre nos dejó estas señales, es para que nosotros nos preparemos, es para que nosotros estemos preparados para todo lo que va a pasar, porque Él va a venir por su iglesia un día. La palabra dice que como ladrón en la noche, que como un relámpago que sale del oriente al occidente, que como un abrir y cerrar de ojo, Él aparecerá en las nubes para buscar un pueblo que ha sido lavado y comprado por su sangre y que a través de su Espíritu Santo se ha santificado y se ha preparado para esa venida. ¿Por qué nos preocupamos por lo que está pasando? Tenemos que colocar nuestra confianza en Él, porque Él ha previsto todo, y lo dice precisamente en el versículo 21 y en el versículo 22. Y que Él ha acortado el tiempo, que Él ha acortado los días por causa de nosotros, por causa de los que ha lavado y comprado con la sangre de su Hijo. Porque si Él no hubiera hecho eso, nadie sería salvo. Ahora nos está diciendo que tengamos mucho cuidado. El versículo 10 dice que tengamos mucho cuidado porque muchos tropezarán. Muchos en medio de las circunstancias, de las dificultades que se van a venir, van a menguar en su fe, van a renunciar a su fe. ¿Sabe? Si hay algo que nosotros tenemos que entender, los que han sido lavados y comprados con la sangre de Jesús,
es que Él nos ha dicho y ha sido claro que en el mundo nosotros teníamos aflicciones, que seríamos perseguidos, que seríamos señalados, que viviríamos angustias y situaciones difíciles. La palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. O sea, desde la historia, desde el inicio de la historia, desde el nacimiento de la iglesia ha tenido que pasar por tribulaciones, la iglesia ha tenido que pasar por persecuciones, la iglesia ha tenido que pasar por angustia. Toda la historia de la iglesia, desde el mismo nacimiento, cuando proféticamente abrieron el costado de Jesús con violencia y de allí salió agua y sangre, lo profetizado de que allí saldría la iglesia nació en violencia. Si no, mire la historia de la iglesia primitiva. La iglesia que caminaba en el Espíritu. La iglesia que con la sombra sanaba a los enfermos. La iglesia que era gobernada por el Espíritu Santo. Una iglesia que fue perseguida. Mire cómo terminaron. Mire la historia de los apóstoles. Todos murieron como mártires. Todos murieron como mártires. La iglesia pasó por persecuciones, pero en esas persecuciones el poder de Dios estaba con ellos para que testificaran. Jesús, mire, Jesús no nos engaña. Jesús dijo, y me seréis testigos. ¿Sabe qué significa la palabra testigo? Significado de la palabra testigo es alguien que entrega hasta su vida por la causa que defiende o que profesa o que predica. La palabra en hebreo es martureo, mártir. Y la iglesia tiene que pasar por eso. No nos tenemos que angustiar porque el Señor está con nosotros. Él ha dicho que no permitirá que pasemos por una prueba más allá de lo que nosotros podamos soportar. Y que juntamente con la prueba Él da la salida. Que juntamente con la dificultad Él da la salida. Y que todo lo que Él permite que nosotros vivamos y pasamos va a obrar para bien. Pablo dice en Romanos capítulo 8, 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aquellos que según el propósito de Dios han sido llamados. Si nosotros miramos la historia de la iglesia ha sufrido persecuciones. La iglesia, y usted y yo tenemos que darle gracias a Dios y tenemos que orar a Dios que nos sigan permitiendo predicar el Evangelio. Mire las noticias, lo que está pasando en China. En China aprovecharon el tema de la pandemia, de que la gente no podía, de que los cristianos no podían salir para destruirles las iglesias. Les están prohibiendo predicar el Evangelio, les están prohibiendo orar. Hay una persecución en la iglesia. En otros países hace como 20 días, en plena predicación, mataron 24 cristianos, hermanos en la iglesia, se llevaron a otros secuestrados, hasta el pastor lo asesinaron. O sea, la iglesia está sufriendo violencia, porque nosotros entendemos que hay un enemigo, que tenemos un enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que tenemos un adversario que nos odia y que va a hacer guerra y que va a hacer violencia en contra del pueblo de Dios y de los escogidos de Dios. Pero el tema aquí es cómo yo voy a afrontar si tengo que enfrentarme a una aflicción. ¿Cómo yo afronto las aflicciones? ¿Cuál es la actitud que yo tomo cuando afronto una aflicción? Yo quiero hoy traer como ejemplo, como modelo de alguien que puedes modelarnos cómo afrontar una dificultad, cómo afrontar una aflicción, cómo afrontar una crisis. Quiero traer al apóstol Pablo. ¿Sabe? El apóstol Pablo llegó a una ciudad llamada Corinto. Estuvo con ellos aproximadamente 18 meses, más de año y medio con ellos, enseñándoles todo
lo que por revelación él había recibido. O sea, ¿a quién de usted? A mí me hubiera gustado tener a Pablo como pastor. A mí me hubiera gustado tener a Pablo como maestro. ¿Se imaginan? Tener a Pablo un año en nuestra iglesia enseñándonos toda la revelación que recibió. Pero cuando Pablo pregunta por la iglesia de Corinto, la iglesia de ese tiempo estaba manifestando hábitos pecaminosos. ¿Sabe? Pablo, cuando le habla a la iglesia de Corinto, y usted puede ver la primera y la segunda carta, apela a una iglesia que, debiendo estar en madurez, estaba manifestando inmadurez y estaba siendo afectada por su antigua manera de vivir, al punto de que Pablo habla de que se estaban manifestando pecados que ni siquiera en los que no eran cristianos se manifestaban. Adulterio, fornicaciones, celos, contienda, celos entre los hermanos, que porque yo hablo más lengua, entonces yo soy más espiritual que tú. O sea, era una iglesia, de todas las iglesias, era la iglesia que más manifestaba el poder y la unción del Espíritu Santo. Pero era la iglesia que andaba en más carnalidades. ¿Cómo se pudo haber sentido y cómo pudo sentir Pablo su corazón al ver que había invertido un tiempo para enseñarlos, para llevarlos a la verdad, para afirmarlos en la fe, y cuando pregunta por ellos se encuentra con este tipo de situaciones que están pasando por crisis y situaciones difíciles? Y no solamente eso, sino que no quieren aceptarlo a él, ni las enseñanzas que él les quería dar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Dios ha tenido que permitir esta pandemia para hacer volver el corazón de su pueblo hacia él, para llamarle la atención a sus escogidos a prepararse para su venida. El cristiano y el que ha dicho que ha sido lavado con la sangre del Cordero se tiene que estar preparando constantemente, porque nosotros tenemos dos eventos a los que nos vamos a tener que enfrentar. Y los dos son seguros. Uno, la muerte. Que no nos pase ni el hombre rico, que después de haber recogido toda la cosecha en el granero, se relajó y dijo: alma mía, ven y disfruta todo lo que has cosechado, toda la riqueza que has ganado. Y la voz le dijo: necio, hoy van a venir a pedir tu alma. Que no nos pase como las 10 vírgenes, las 5 que no se prepararon. Dios nos está lanzando un reto y un desafío. Las cosas no van a estar bien, pero van a obrar para bien. Lo siento, pero es así. Es lo que la Escritura dice. Es lo que la palabra dice. Pero ¿cuál va a ser mi actitud? ¿Cómo yo voy a enfrentar esto? Mire, ¿sabe cómo enfrentó Pablo todas esas situaciones? Que además de todo lo que estaba pasando, también encuentra que la iglesia a la que él le había dedicado más tiempo estaba viviendo en unas actitudes y en unas condiciones que no eran las correctas. Él se había entregado por completo a enseñarles el Evangelio. Pero ¿sabe una cosa? A mí me llama mucho la atención que cuando Pablo empieza la carta con una adoración a Dios por su ayuda y de qué forma él lo había cuidado y lo estaba motivando. Yo quiero que usted busque en 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1. Vamos a estar extrayendo cosas de allí, de ese capítulo. Tenga también listo 2 de Corintios capítulo 6 y capítulo 11. Porque a través de Pablo, hoy usted y yo vamos a entender y a aprender de qué forma yo debo afrontar las crisis
y las aflicciones que se presentan. ¿Y para qué Dios permite que esas crisis y esas aflicciones lleguen a afectarme a mí? O sea, a veces creemos que como cristianos, que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ya todo me va a salir bien. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que todo obrará para bien. Que todo lo que el Señor permita en mi vida va a obrar para bien. Mire, Jesús toma la decisión de obedecer a su Padre y de cumplir el propósito por el cual está en la tierra. Y cuando sale del Jordán, dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. No fue el diablo. Porque nosotros a veces demonizamos todo lo que nos pasa. Pero no fue el diablo el que llevó a Jesús al desierto. Fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús al desierto. Y Jesús sabía cuál era el propósito de ir al desierto. Jesús sabía que tenía que aprovechar ese momento. Porque si él aprovechaba ese momento, cuando salía, ya iba a salir en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe? Cada vez que Dios te permite a ti pasar por una crisis, cada vez que Dios te permite a ti pasar por una situación, es porque Dios quiere sacar de ti el carácter de hijo que debes tener. Es que Dios quiere sacar el temple, es que Dios quiere demostrarnos cuál el gigante espiritual que hay en cada uno de nosotros. Para eso Dios permite las pruebas, para eso Dios permite las dificultades. Para perfeccionar nuestra fe. Pero Dios espera de nosotros una actitud correcta ante esas situaciones, ante esas circunstancias. Mire lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación. Nosotros somos consolados por Dios. Inicia la carta exaltando y glorificando a Dios y diciendo que Dios, el Padre de toda consolación, siempre ha estado allí para consolarlo, y que Dios lo está consolando a él para enseñarle que a través de la consolación que Dios le está dando a él pueda consolar a otros. O sea, cuando tú lees esto por primera vez así de primerazo, tú piensas que esa persona está caminando en una situación, o sea, está en su mejor momento. Está viviendo casi que como si estuviera relajado de vacaciones en una playa, dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios le ha permitido tener. Pero mire lo que dice el verso 8 y 9. Porque, hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos han sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¡Wow! ¿Sabe? Cuando yo leí esto, yo dije, ¡wow! Imagínense Pablo, el que fue al tercer cielo, al que se le hablaron cosas inefables, diciendo que hasta llegó a perder la esperanza. ¿A usted no le da fresquito eso? ¿Cuántos de ustedes no han sentido en algún momento que perdieron toda esperanza? Que se les acabaron la fuerza, que ya no tienen fuerza para seguir adelante, que la fe parece que no operara, parece que no funcionara. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor a través de su palabra? Que cuando somos débiles, entonces somos fuertes en Él, que nos tenemos que fortalecer en Él, en el poder de su fuerza y en el poder de su gracia. Miren lo que sigue diciendo: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos
que aún nos librará de tan grande muerte. No estaba de vacaciones, no estaba pasando por su mejor momento. Cuando Pablo habla de consolación, está hablando de algo que él mismo ha experimentado. Él había sido consolado a través de sus propias tribulaciones. Él había tenido que pasar tribulaciones. Él había tenido que pasar angustias. Miren lo que dice el capítulo 6 de Segunda de Corintios, versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelos y en ayunos. Porque a veces nosotros pensamos, no, imagínense el apóstol Pablo, al que se le apareció Jesús resucitado, el que tenía la revelación que hoy tanto nos edifica. Sí, Él pasó por todo esto. Pablo nos está diciendo, la vida cristiana no es un camino color de rosa, donde usted dice 3 textos, 4 poemas y una frase y todas las cosas le van a salir bien. La vida cristiana también se caracteriza por dificultades en diferentes momentos de la vida. Oh Señor, te damos gloria. Mire lo que sigue diciendo el versículo 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama en buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre, no dice algunas veces, dice siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, no, como no teniendo nada, mas teniéndolo todo. ¿Sabe por qué Pablo dice eso? Porque tal vez hoy tú no puedes tener nada, pero si tienes a Dios en tu vida, pero si tienes a Cristo en tu corazón, tú lo tienes todo. Porque Él es el todo en todos. Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fuerza. ¿Sabe? Pablo no se encubrió. Pablo no tenía frases para hacerle creer que está viviendo, que está de una forma y está viviendo de otra. No, él no se encubrió, dijo, yo he llegado a experimentar desesperanza. Yo he visto la muerte cerquita. Pero miren lo que sigue diciendo el capítulo 11. Miremos lo que dice el capítulo 11, versículo 23. Porque esto nos va a ayudar a entender la intensidad que vivió este hombre por medio de las dificultades que Dios le permitió vivir. Miren lo que dice el versículo 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo yo, más en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado náufrago en alta mar, en caminos de en caminos muchas veces en peligro, en ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro de las ciudades, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y miren lo que dice el versículo 28. Y además de otras cosas, o sea, la lista no se queda allí. La lista no se queda allí. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno?
O sea, Pablo está diciendo, señores, yo soy un ser humano como ustedes. Yo sufro las mismas penalidades y las mismas tentaciones a las que están sometidos ustedes. No soy un superhombre. A veces como líderes, a veces nosotros como líderes, estamos quebrados por dentro. Estamos que tiramos la toalla, pero mostramos una cara diferente. Pero Pablo está aquí mostrándonos todo lo que Dios le permitió vivir, todo lo que Dios le permitió pasar, pero a pesar de todo eso, él no está pensando en solucionar solamente su problema, sino que él tiene una carga por la iglesia que le fue encargada, porque él sabía que tenía que edificarla, porque él sabía que tenía que animarla, él sabía que tenía que llevarla al nivel que Dios le había dicho que tenía que llevarla, y enseñarle lo que tenía que enseñarle. ¿Sabe? A mí me llama mucho, me admiro mucho las acciones de Pablo. Pablo era fructífero aún en la cárcel. Aún en la cárcel, Pablo era fructífero. Si usted mira el libro de Filemón, cuando le escribe a Filemón, le manda saludos a Onésimo. Dice, quien fue engendrado en mis prisiones, aún en la cárcel. Aún en la cárcel, Pablo seguía trabajando para cumplir el propósito por el cual había sido llamado. Pablo es el que dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero yo mismo no me juzgo, sino que prosigo adelante a la meta del supremo llamamiento. Con esto, solamente con esto, nosotros podemos ver cómo Pablo califica para enseñarnos cómo es que Dios consuela con toda consolación a través de todas las dificultades de la vida. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Que Pablo califica para enseñarnos a nosotros al Dios de toda consolación. Pero no solamente eso, sino que también califica para enseñarnos a nosotros cómo debemos nosotros afrontar las dificultades y de qué forma y cuál debe ser nuestra actitud y nuestra declaración en medio de las dificultades y de las angustias y de las situaciones que a veces no entendemos. Yo sé, yo también he pasado por eso. Yo también lo he vivido. Cuando están pasando cosas y tú dices, pero ¿por qué está pasando esto? Y es la pregunta que a veces nos hacemos. Y el tema no es que Pablo no está diciendo por qué le pasó. Pablo está diciendo para qué le pasó, para qué Dios le permitió. Pablo entendió que a través de las dificultades Cristo lo estaba fortaleciendo a él y le estaba enseñando a él la forma de cómo consolar a otros que tal vez estaban pasando por lo mismo que él estaba pasando. Yo a través de esta enseñanza quiero que veamos cómo es que Dios consuela y cuáles son los elementos o factores que Dios utiliza para consolarnos. Pero para que entendamos también que Dios quiere que nosotros nos convirtamos en ¿qué? En consoladores para otras personas que están en necesidades, mirando las necesidades, están en las mismas necesidades o en situaciones más difíciles de las que usted está viviendo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. A veces hay gente que me escribe y me llama y dice, ore por esto porque estoy pasando por esta situación. Y yo estoy en una igual o peor. Y ahí tienes tú que sacar la garra de hijo de Dios para orar, aún no entendiendo lo que está pasando. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Ay Dios, ay, ay, ay. Pablo, la primera cosa que podemos ver es que Pablo veía un propósito especial en cada problema. Mire lo que dice el versículo 5 del capítulo 1. Porque de manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones
que vosotros también padecéis, que nosotros también padecemos. A Pablo le consolaba que su propio sufrimiento y la ayuda de Dios en medio del problema lo capacitaba para ayudar a otras personas. Esto es sumamente determinante para nosotros y sumamente determinante para este tiempo. Porque cuando usted y yo estamos en momentos de crisis y de intensidad de esta, podemos perder la objetividad. Creemos que somos los únicos que podemos estar pasando por esta crisis. Y podemos perder de vista que a través de esta crisis Dios quiere enseñarnos algo. Pero no solamente enseñarnos algo, sino que mientras pasamos por esa crisis vamos a encontrar muchísimas otras personas que van a estar pasando por las mismas situaciones que nosotros estamos pasando, o situaciones aún peores. Y que nosotros tenemos que estar allí para hacer una respuesta de Dios para esas personas. Pablo veía en cada dificultad un propósito, y esto es tremendo, pero también es complicado. Pablo atribuye el éxito a que él veía un propósito no en su habilidad humana, sino a que de la misma manera en que estaba sufriendo por Cristo, Cristo a la vez le dejaba ver el propósito que había en aquel sufrimiento. El Señor no solo nos consuela a nosotros para sostenernos a través de las dificultades, sino que nos está enseñando cuál es el propósito de eso que estamos atravesando. En ese momento, Pablo siempre vio en cada situación de su vida un propósito definido. Por eso es que él, en Romanos capítulo 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es aquellos que conforme al propósito son llamados. Yo creo que después de haber visto por todo lo que pasó Pablo, podemos entender un poquito más esta declaración que Pablo hizo. Él no estaba hablando de una teoría. Él estaba hablando, y Pablo siempre nos habla de algo que él primero vivió, que él primero experimentó, y a través de eso pudo aprender y sacar el carácter del hombre en el cual al final se convirtió. Verso 4 del capítulo 1. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, cada situación, cada circunstancia, cada dificultad, cada aflicción que Dios nos permite pasar y nos permite entrar, Dios está esperando de nosotros una actitud correcta y que podamos aprender, no preguntarnos por qué, sino para qué Dios nos está permitiendo pasar por allí. Y aquí vemos luz de que Él está permitiendo que nosotros vivamos y pasemos por lo que estamos pasando, porque a través de ello nosotros nos vamos a convertir en la respuesta de Dios para esa persona que está pasando por esa situación y por esa misma crisis que nosotros estamos pasando. Eso es algo loco, pero de esa forma Dios opera. Pablo quiere darnos a conocer el Dios de toda consolación, y además nos quiere enseñar cómo sufrir bien. Si el amor de Dios, escribo y digo esto, porque últimamente mucha gente ha estado predicando un evangelio que no se ajusta al evangelio del reino. Ha estado predicando un evangelio donde todo te va a salir bien. Donde si tú traes un pacto y tú haces esto, todo se va a solucionar. Donde todo, y es cierto, Dios quiere que nosotros vivamos bien. Dios quiere que nosotros estemos bien. Jesús le dijo a Pedro: de cierto te digo que no hay nadie que haya dejado padre, madre, hijo, hermanos, esposa, que no reciba 100 veces más en esta tierra y con persecuciones. Porque es que Dios no nos engaña.
con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido, ustedes vencerán conmigo. Nosotros somos vencedores en Él. Entonces yo digo, si el amor de Dios se mide por cuán bien me va en la vida, Dios no amaba a Pablo, porque pasó por tantas cosas. ¿Sabe? Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16, el Señor dice, ve porque instrumento me es este. Instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi causa. Dios no engaña a nadie. Dios aún en el llamado. Pablo, ¿sabe qué fue lo que le permitió? Una de las cosas que le permitió a Pablo poder experimentar y poder soportar todo lo que estaba viviendo. Uno, que estaba muerto. Él había decidido y había tomado la decisión de tomar la cruz, de crucificarse con Cristo, de sepultarse con Cristo y de resucitar con Cristo. Por eso él puede al final decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora entiende de dónde salen las expresiones de Pablo. Todo lo puedo en Cristo, porque a veces nosotros cogemos la frase y no sabemos de dónde nació esta frase, de dónde salió esta frase. Cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque ha pasado por una serie de tribulaciones, es que ha pasado por una serie de aflicciones, pero aún en medio de esas aflicciones, Cristo estaba siendo glorificado, Cristo estaba siendo magnificado en su vida, Cristo estaba siendo exhibido aún a través de sus prisiones, aún a través de las persecuciones. Lo segundo que vemos en la vida del apóstol Pablo aquí en el capítulo 1 es que fue motivado por las oraciones de los hermanos. ¿Cuántos de ustedes, incluyéndome yo, no se consuelan cuando están atravesando una dificultad y viene alguien y les dice, hermano, estoy orando por ti, el Señor me ha motivado a orar por ti, cuenta con mis oraciones? Eso lo llena a uno mucho. Saber que hay gente que está orando por ti. Saber que hay gente que está pendiente en sus oraciones para llevarte a la presencia del Señor. Miremos el versículo 10 y 11 del capítulo 1. El cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Y cooperando también vosotros a favor con las oraciones, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Esta es una clave de cómo orar por personas que están atravesando por situaciones o pasando por una crisis. Mire lo que Pablo quiere decir a través de esto. Que la gente que está orando por él, para que el don de él pudiera ser de bendición a mucha gente, eso es muy diferente a veces a las oraciones que nosotros hacemos por las personas, cuando vemos a una persona que está pasando por situaciones difíciles o por una crisis o por una aflicción. Generalmente oramos y le decimos, Señor, sácalo de allí. Señor, líbralo de allí. Líbralo de la aflicción. O cuando oramos aún por nosotros mismos, Señor, líbrame de esta aflicción, sácame de allí. Y Dios está diciendo, no, yo te metí allí porque a través de esto voy a sacar de ti el carácter que yo quiero que tú tengas. Yo a través de ti voy a hacer que tu fe sea perfeccionada, para que a través de esa fe perfeccionada tú puedas glorificarme y puedas manifestar mi gloria donde quiera estés.
Y miremos las oraciones de Jesús. Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido zarandearlos. Y Jesús no dice: yo oré al Padre para que no permita que te zarandee. No, le dice: yo he orado al Padre para que tu fe no mengue, para que cuando salgas de allí vayas y fortalezcas a tus hermanos. Todo tiene un propósito. Y ese propósito es expresar a través de las dificultades, aún en medio de las dificultades, colocar nuestro don al servicio del reino de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. La tercera cosa que vemos es que Pablo fue consolado por su perspectiva eterna. Y aquí quería yo aterrizar. Hoy la iglesia de Cristo, la iglesia lavada y comprada con la sangre del Cordero, hemos perdido nuestra perspectiva eterna. Hemos perdido de vista la eternidad. Esto es sumamente importante. La perspectiva eterna es sumamente importante porque estamos viviendo en un siglo de lo inmediato, de la hora. Creemos que lo único que existe es lo que tenemos por delante, pero hay vida después de la muerte y una mejor vida. Para aquellos que dicen que después de esta vida no hay más vida, nosotros, esta es la fe que predicamos, esto es lo que creemos. Nosotros creemos, los lavados y comprados con la sangre de Cristo, creemos que hay vida después de la muerte y hay una mejor vida que la que estamos viviendo hoy. A veces perdemos esa perspectiva. Y nunca debemos perder como iglesia la perspectiva eterna, porque la perspectiva eterna nos va a permitir a nosotros despojarnos de las cosas materiales, despojarnos de las cosas que se ven para darle valor a las cosas que no se ven. A veces muchos de nosotros nos esforzamos, por ejemplo, para ir al gimnasio, para estar en forma, para tener músculos. A veces nos esforzamos por eso. Nos esforzamos por el cuerpo, por el exterior. ¿Está mal? No, no está mal. Pero miren lo que Pablo le dice a Timoteo: que se ejercite en la fe, porque el ejercicio físico para nada aprovecha. O sea que no tenemos que hacer ejercicio. No, haga todo el ejercicio que quiera, pero ejercítese en la fe. Entienda que por debajo de este cuerpo físico está realmente lo que usted es. El espíritu, lo que Dios colocó en usted, la esencia del eterno está dentro de usted. Y esa esencia necesita ser sustentada, esa esencia necesita ser fortalecida. Y es por eso que Dios, a través de las dificultades y de las aflicciones, quiere perfeccionar el hombre interior. Mire cómo habla alguien que tiene una perspectiva eterna. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Tengo por cierto, tengo la certeza, tengo la seguridad que hay una vida mejor. Que lo que se va a manifestar en nosotros es mejor de lo que estamos viviendo ahora y de lo que podamos llegar a vivir y ver. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Por tanto no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque miren lo que dice, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Por las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es tener perspectiva eterna. Y miren dónde pone Pablo todas las aflicciones y todas las dificultades que ha pasado. Leve. Esta leve tribulación momentánea va a producir en mí un mayor peso de gloria. Él no está diciendo, Señor, ¿cómo así? Pero mira todas las iglesias que yo te he abierto, mira cómo he discipulado, mira cómo yo he hecho esto. Mira, no, Él está diciendo, si esto hace parte del paquete de mi llamado, si esto hace parte de lo que Él me dijo cuando envió a Bernabé para que orara por mí, cayeran las escamas de mis ojos, que me era necesario pasar por una serie de tribulaciones, pero que confiara que Él estaba conmigo. Yo no sé si Dios hoy le está hablando a alguien, pero a mí esta enseñanza me ha hablado mucho. Pablo tenía una perspectiva clara, que aunque aquí en la tierra perdiera algo, en el cielo, en lo del cielo, no lo iba a perder. No le importaba lo que pudiera pasarle físicamente. Él sabía que tenía una morada eterna. El cristiano lavado y comprado con la sangre de Cristo debe tener una perspectiva eterna. Lo que le permitió a la iglesia primitiva soportar y lo que le ha permitido a la iglesia lavada y comprada con la sangre del Cordero en el espacio de tiempo de la vida de la iglesia, lo que le ha permitido y lo que le permitió a la iglesia primitiva poder ser testigo de Cristo es que ellos tenían una perspectiva eterna. A ellos no les importaba si les iban a quitar la casa, a ellos no les importaba si les iban a quitar el negocio. Es más, a ellos no les importaba si por causa de Cristo les iban a quitar la vida. Ellos se entregaban gozosos. Eso les reventaba la cabeza a los romanos. Ellos no podían entender cómo eso del camino que les habían quitado su riqueza, que les habían quitado su libertad, que les habían quitado sus propiedades y que ahora los llevaban al circo romano para entregárselo a los colmillos de los leones, en vez de estar asustados, en vez de estar pidiendo misericordia, en vez de estar arrodillándose y renunciando a su fe, estaban cantando alabanza y glorificando, porque ellos tenían una perspectiva eterna. Ellos sabían que si morían iban a estar con el Señor, iban a estar en un lugar mejor, iban a estar bien. Yo que días leía por ahí en Face un pastor en Estados Unidos que no le puso atención al coronavirus y se enfermó del coronavirus y el coronavirus lo mató. Y veía como mucha gente se burlaba de él. Alguien por allí escribió, alguien conocido mío escribió, bueno, que dice que es ateo. Escribió, bueno, ahora está más cerca de su Diosito. En burla. Pero es verdad. Pablo dijo, sea por vida o sea por muerte, Cristo será exhibido en mí, Cristo será exaltado en mí, Cristo será magnificado en mí, Cristo será glorificado en mí. ¿Cómo vamos a asumir nosotros una aflicción? ¿Cómo vamos si nos tenemos que en un momento a persecución, como dice Mateo 24? Si nos vamos a enfrentar a que aún nuestra propia familia se vaya en contra nuestra. Porque la Escritura lo dice. Eso no lo estoy inventando yo. Lea Mateo 13 y lea Lucas 21. ¿Cómo vamos a enfrentar eso nosotros? Entonces nuestra oración tiene que ser la misma oración que Pablo hacía. Ser fortalecidos en la fe. Ser fortalecidos en nuestra perspectiva eterna. Ser fortalecidos en nuestra fe para, si es necesario, dar testimonio y a dar el testimonio al máximo, si es necesario, entregar la vida por causa del Evangelio. Así que nosotros no tenemos por qué tener temor. ¿Por qué vamos a tener temor a la muerte? Si para el cristiano la muerte es una victoria más.
Por eso es que Pablo decía, yo no sé si morirme o quedarme con ustedes. Estoy puesto entre la espada y la pared. Porque si me muero voy a estar con mi Señor. Pero por causa de ustedes me quedo para seguir edificando. ¿Cuál va a ser nuestra actitud y cuál va a ser nuestra posición? Pablo lo dice, usted puede encontrar eso en Filipenses capítulo 1 del 19 al 21. Porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Estaba preso. Y cuando usted lee todo el libro de Filipenses, en Filipenses Pablo dice, regocijaos en el Señor. Una vez más os digo, regocijaos. O sea, cuando tú lees eso sin conocer todo lo que Pablo vivió, conocer todo lo que Pablo pasó, y dónde estaba Pablo en ese momento, que no estaba en Cartagena en una perezosa tomándose una piña colada, sino que estaba en una de las cárceles romanas más terribles, con una bola de hierro pegada al pie y un soldado ahí al pie de él. Pero está diciendo una vez más, digo, regocijaos. Eso es tener perspectiva eterna. Que aún en medio de las dificultades y de las angustias el Señor está con nosotros. Y que eso obrará para bien, porque a través de eso nosotros vamos a ser perfeccionados. O sea, no mire la obra de Cristo. Mire lo que dice de Cristo en Hebreos. Dice que aunque era hijo, por lo que padeció se le enseñó obediencia. Si yo cuando leí dije eso, yo dije, ¿cómo? A Jesús, sí, a Jesús. Era hijo, pero por lo que padeció, el Padre le enseñó obediencia. O sea que nuestras tribulaciones y las situaciones que no entendemos, pero que pasamos por ellas, si nosotros tenemos una actitud correcta, una declaración correcta, una perspectiva correcta, vamos a salir de allí fortalecidos. Vamos a salir de allí engrandecidos en la fe, afirmados y afianzados en la fe. Porque sabemos y entendemos que estamos en Él. Que es a través de Él, que es por Él y en Él. Y que por la suministración, como dice Pablo aquí, del Espíritu Santo, todo eso obrará para nuestra liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo no se sentía preso por Nerón, sino se sentía preso por Cristo. Por eso cuando usted le dice Pablo, prisionero de Jesucristo, no era Nerón el que lo tenía preso. Él aún allí se sentía libre. Pablo es el mismo que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, a través de esto podemos entender todas las declaraciones que Pablo hacía y que a veces nosotros las hacemos pero que no las vivimos. Dios nos está llamando a nosotros a ser testigos de Él en este tiempo crucial. Busque Salmo 118:15 para que vea lo que Dios espera de nosotros y lo que debe haber en nuestra casa. Que en vez de haber voz de llanto, debe haber voz de júbilo y debe haber salvación en nuestra casa. En la casa de los justos se oirá canto de júbilo y de salvación en la tienda de los justos. ¿Cómo tú estás afrontando esta situación? Yo sé que muchos tal vez están pasando por situaciones difíciles en estos momentos. Pero ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu esperanza? Porque si tu confianza y tu esperanza está en el Señor proveerá, el Señor te ayudará. Él tiene cuidado de ti, iglesia, Él tiene cuidado de ti, amigo. Si tú puedes colocar tu confianza y tu esperanza en el Señor. David dijo, hubiera yo desmayado si yo no supiera, si no sé que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Muchas son, Salmo 34, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. ¿Cuál va a ser la actitud
¿O cuál es la actitud que tú estás tomando en medio de la crisis, en medio de las dificultades? Yo sé de lo que te estoy hablando porque yo también las he vivido y las he pasado. Yo sé de qué te hablo. De aquellos momentos en que tú sientes que estás solo y que no hay esperanza. De aquellos momentos en que sientes desmayar. Pero que ves como el Señor nunca te deja solo ni te ha dejado solo. Cuando tú sientes que estás solo es cuando más Él está contigo. Cuando tú sientes que nadie está ahí para ti, Él siempre está ahí para ti. Porque su mano no se ha cortado para ayudarnos, para fortalecernos. Él dice, mi hijo eres tú. Yo soy el que te sustento con mi mano derecha. Y esa es la confianza y la esperanza que nosotros debemos tener. Esa es la esperanza y allí es donde debemos entender de que a través de las dificultades Dios está perfeccionando nuestra fe, pero que también nos está adiestrando para que nosotros seamos respuesta para otras personas que están pasando por lo mismo, situaciones peores que nosotros, y que aún en medio de esas dificultades y de esas crisis, Él quiere que nuestra perspectiva de eternidad se afirme cada día para entender que siempre en Él recibiremos algo mejor. Padre, te quiero dar gracias por esta tu palabra. Gracias porque aún en las situaciones, en las crisis, en las situaciones que no entendemos, tú estás allí. Porque aún, Señor, en los planes del enemigo, en contra de tu iglesia, en contra nuestra, tú permites que todo eso obre y opere para bien. Solamente te pido, Señor, en esta hora, por todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, por todos aquellos que están pasando por momentos de crisis, por aquellos que están pasando por momentos de necesidad y de escasez, pudiera decirte, Señor, que les proveas alimento. Pero prefiero, Señor, primero pedirte que les proveas a través de tu Espíritu Santo una palabra que pueda alimentar su espíritu, que pueda afianzar su fe. Porque si a través de la palabra que sale de tu boca es sustentado nuestro espíritu, entonces, Señor, las cosas materiales también vendrán por causa de tu presencia y por causa de la palabra que está, Señor, sembrada en cada persona. Tu palabra dice que debemos buscarte primero a ti, Señor, y hacer que tu justicia se manifieste. Y las demás cosas no son añadidas. Padre, glorifícate con poder en cada familia, en cada persona, en cada vida. Que haya primero, Señor, una provisión espiritual a través de tu palabra. Y que tú abras, Señor, las ventanas de los cielos a favor de tus escogidos, de tu pueblo, de tu creación. Gracias porque tú nos has guardado, porque tú nos has protegido. Porque la sangre rociada todavía tiene poder para guardarnos. Todavía tiene poder para preservarnos. Todavía tiene poder para limpiarnos. Oramos a ti, Señor, por nuestra familia. Pero también oramos a ti por nuestros vecinos, Señor. Que tu gracia y tu favor les alcance. Que a través, Señor, de la obra de tu Hijo en la cruz del Calvario, Señor, traiga sobre ellos salvación, traiga sobre ellos redención, traiga sobre ellos revelación de tu salvación, Señor, y que ellos puedan proceder al arrepentimiento. Padre, te pido por aquellos que están pasando, Señor, por enfermedades, por aquellos que están clamando por sanidad. Revélate, Señor, como el sanador. En el nombre poderoso de Jesús. Revélate, Señor, como el proveedor. Revélate como el salvador. Que seas exhibido. Que en todo tú seas glorificado. Que en todo tú seas magnificado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos que sigas obrando. Que sigas afianzando nuestra fe. Que podamos ser fortalecidos en el hombre interior por la suministración de tu Espíritu Santo. Que seamos cada día afirmados y sobreedificados en ti, Jesús, la roca de nuestra salvación.
a expresarte y a manifestarte en cada cosa que hacemos, que hablamos o que vivimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si esta palabra ha sido de bendición para su vida, compártala. Envíesela a otra persona. Compártala en su fe, para que otra persona pueda ser edificada, bendecida y fortalecida a través de la palabra. Que la gracia y el favor del Señor esté sobre su vida. Que el amor del Padre, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes y con toda su familia. Que el Señor siga guardándole, siga fortaleciéndole y siga proveyéndole. Que cada día su gracia y su favor se manifieste y se materialice a favor de ustedes y de su familia. Muchísimas bendiciones.